Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de estudio bíblico. Em, hoy estamos en la sesión número 2 de la sesión de la volumen 3 de la serie Escucha. Hoy vamos a hablar de los israelitas en el desierto. La semana pasada estuvimos hablando justamente de la salida de Egipto, el Éxodo, y ahora vamos a hablar sobre ese tiempo en el que, o parte de ese tiempo en que los israelitas pasaron por ese lugar llamado el desierto. Estaban supuestos a llegar en pocos días, se tardaron 40 años, sucedieron muchas cosas allí. De eso vamos a hablar esta noche. Vamos a orar para poner este estudio en manos del Señor. Eh, a ver, Jaime, ¿nos puedes dirigir en oración, por favor? Gracias, Padre, por permitirnos esta noche estar juntos y poder escudriñar tu palabra, Padre. Gracias por todo lo que nos aportas. Gracias por permitirnos estar juntos y darle las palabras al pastor Carlos para que nos oriente y nos edifique con tu palabra, Padre. También te doy gracias por habernos dado un día especial hoy, un día espléndido como con tu provisión. Y ahorita, bueno, estamos preparados para escucharte. Que el Espíritu Santo nos domine en todo momento, que camine nuestras oraciones de hoy y que podamos salir de esta enseñanza más crecidos en tu palabra. En nombre de tu Hijo Jesús te damos toda la honra y la gloria. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, les tengo la sorpresa de que hoy no voy a dar al estudio bíblico. Yo no. Tenemos un invitado para darle estudio bíblico, que es el pastor Miguel Contreras. Tenemos ese privilegio hoy, un maestro importado desde Argentina. Entonces mis oraciones son para que el pastor Miguel Contreras tenga hoy la iluminación especial del Padre para darnos todos esos Amén. conocimientos. Amén. La Amén, sabiduría, la amén. unción de lo alto para dirigirnos en este. Bienvenido, pastor Miguel, el tiempo es tuyo. Bueno, imagínate, después de esa presentación mejor me meto debajo de la mesa, que no hay más nada que hacer acá. Bueno, mis amados, mis amadas, verdad que es un gusto poder compartir con ustedes en este tiempo. Pastor Carlos me madrugó el lunes inmediatamente que me vio conectado y en lo que terminó de decir, Miguel, te puedes hacer cargo del estudio la semana que viene. Y como él sabe que yo al Señor no le digo que no nunca, no al Señor Carlos, sino al Señor Jesucristo, pero en nombre de él, el pastor Carlos me habló y aquí estamos listos para compartir. Y de verdad que siempre la palabra y siempre lo que nosotros vivimos en la vida del que cree, del que considera esta vida como una vida válida para vivir, para vivir con un propósito principalmente, nos trae siempre enseñanza, nos trae siempre cosas que aunque pareciera que las sabemos, el Señor se encarga de decir, como le decía Pablo y como Pablo repetía en sus cartas, y no me canso de decirles, y no me canso de repetir, y no me canso de dejarles ver lo importante que es recordar lo que hemos recibido. Y eso es justamente lo que de alguna manera, aunque esta enseñanza es una enseñanza que, bueno, indudablemente ha sido ilustrada en diferentes lugares, en relatos, en películas, en series, en todo lo que ustedes se puedan imaginar, nunca deja de ser ni deja de tener la vigencia, la palabra, porque la palabra sigue siendo siempre vida y en esa vida nos renovamos y en esa vida somos desafiados a continuar adelante esta vida de fe. Y creo que es importante poderlo comprender. Y por eso hoy vamos a hablar de la salida. Sí, bueno, pastor, pero es que ya habíamos hablado de la salida. No, pero ahora vamos a hablar de la salida después de la salida. O sea, ahora vamos a hablar de lo que sucede, si se quiere, histórica o cronológicamente, después de que el pueblo de Dios es probado y es desafiado a creer, ¿verdad? Lo que vimos, lo que ocurrió en el Mar Rojo la semana pasada, lo estuvimos hablando con el pastor Carlos, lo que sucedió cuando se separaron las aguas, lo que sucedió con los carros del faraón, todo lo que pasó después de esto. Y luego después de esto, el pueblo de Israel se encontró. Recordemos que cuando José y su familia, cuando Jacob llega a Egipto, ¿verdad?
estamos hablando, dice la Biblia de alguna manera, en las estadísticas de los teólogos y los que estudian esto, de que eran alrededor de unas 70 personas. Y llegaron a salir más de 2 millones cuando salieron de Egipto, después de que Dios permitió todos los milagros de reproducción y de abundancia que tiene siempre acostumbrados para su gente, para su pueblo. Y cuando eso ocurre, comienza a caminar el tiempo de lo que dice el pastor Carlos, los 40 años, pero también las 42 jornadas. Como en la Biblia establece que fueron 42 jornadas en recorridos diferentes, lo que es el lapso de tiempo estuvo viviendo el pueblo de Israel en el desierto. Y hace una segmentación bien clara en Éxodo de cuáles fueron esas jornadas y cómo fueron sucediendo. Sin embargo, hoy vamos a hablar, como quien dice, de la primera porción de esa jornada, que es justamente la porción en la cual el pueblo sale al desierto y el pueblo sale con la expectativa de llegar a la tierra prometida. Y ciertamente que salieron provistos. Recuerden que la semana pasada el pastor compartió de que literalmente Faraón no solamente les dijo váyanse, sino llévense todo, llévense las joyas, llévense ganado, llévense todo lo que ustedes se quieran llevar. Yo quiero que ustedes se vayan de aquí, no me importa lo que se lleven. ¿Sí? Y le dijo eso, o sea, quiere decir de que podemos pensar de que el pueblo de Dios salió provisto, salió con una provisión importante cuando salió de Egipto, salió con ganado, salió con comida, salió con una cantidad de cosas que seguramente iban a permitir que el viaje de alguna manera fuera llevadero. Ciertamente eso es lo que ocurre, pero ellos dejaron de ser los esclavos de Egipto para convertirse en un pueblo libre, pero en un pueblo libre con expectativas desconocidas, porque realmente ninguno, yo creo que ninguno de los israelitas sabía, ni tenía la menor idea, ni se imaginaba con qué se iba a encontrar, a pesar de que Dios le estaba entregando señales en el recorrido, como la columna, la nube de humo, todas las cosas que le estaba dando, pero comenzó a pasar el tiempo y comenzó a transcurrir el tiempo en el cual ellos fueron esclavos y labradores, o sea, ellos estaban en una posición cómoda, ellos hacían su trabajo, se les daba su jornada y no tenían que hacer más nada. Ahora ellos estaban dueños, digamos, de su destino como pueblo libre o como pueblo que avanzaba hacia la libertad, pero realmente no tenía la expectativa clara de qué iba a venir. Y ciertamente podemos hablar de que Moisés como guía del pueblo, recuerden que Moisés no solamente había sido el segundo de a bordo de Egipto en el momento en que había sido adoptado por la hija de Faraón, sino también, además de eso, Moisés había sido en el tiempo que estuvo en el desierto, cuando se reencuentra con Dios, pastor, y había pastoreado, y había estado en el desierto, había estado expuesto a situaciones que evidentemente podíamos pensar o podríamos suponer de que iba a saber llevarlas con el liderazgo apropiado porque tenía las orientaciones, porque tenía, vamos a decir, las capacidades para hacerlo, pero sin embargo, pensemos un poco de 70 personas a más de 2 millones de personas, se dice que llegaron a ser hasta casi 5 millones, ¿verdad? En un desierto, con una expectativa literalmente desconocida. Pensemos un poco realmente cuando se empezara a escasear la provisión, cuando empezara a faltar la fruta, cuando empezara a faltar la harina para hacer el pan, cuando se empezaran a sacrificar los ganados y se fueran comiendo, ¿qué iba a suceder en el desierto? Entonces muchos de nosotros a veces lo vemos como una historia linda, pero esta historia linda deja de ser linda cuando vemos la realidad, porque muchos de nosotros hemos estado en el desierto y a pesar de que sabemos y conocemos y entendemos que tenemos un Dios de milagros y un Dios de provisión, muchas veces dudamos de la provisión de Dios. Muchas veces pensamos, ¿y será que Dios me va a suplir? ¿Y será que Dios me va a resolver mi problema? Entonces hay que ver un poco cómo de alguna manera los israelitas tuvieron que ver lo mismo. Veían el liderazgo de Moisés, veían a Aarón, veían a Josué, pero veían que estaban allí llevándolos hacia una meta, pero que muchos de ellos no tenían ni la menor idea de qué iba a pasar y mientras tanto la comida se iba acabando. Iba viendo cómo bajaban las cestas de grano, iba viendo cómo bajaba el pan, iba viendo cómo bajaba la provisión de frutas, iba viendo que ya no podían sembrarla porque en el desierto no había donde sembrar. Entonces empezaron a ver como que medio con ojos chiquititos el asunto de la provisión y empezaron a pensar, oye, así como que quien no quiere la cosa, en una noche de esas estrelladas viendo la columna de fuego, alguno de ellos diría, y yo, si yo estuviera en la casa en Egipto, bueno, sería esclavo, pero
tendría el pan en la despensa. Y además del pan, pues todavía tendría vegetales porque mismito tenía el huerto. Y ahorita que estoy en el desierto, yo estoy viendo que la comida se está acabando y yo no veo que nazca ninguna plantita por aquí como para que yo pueda recoger algún fruto. Y entonces, ¿no será que mejor nos regresamos a Egipto, chicos? ¿No será que mejor echamos para atrás? ¿Será que Moisés se equivocó? ¿Será que Aarón se equivocó? ¿Será que verdaderamente y ver a la gente en las tiendas alrededor y decir, ¿y será que alcanza para toda esta gente? Son preguntas que tenemos que contar y aquí el tema de la lección del material que estamos compartiendo nos hace una pregunta, porque en este caso, el desierto recibió a un huésped que no esperaba. El desierto no esperaba a 5 millones de personas caminando en medio de él. El desierto no esperaba que una gente se instalara en tiendas. ¿Y cuántos de nosotros no hemos tenido visitas inesperadas y a lo mejor creemos que no hemos estado preparados para eso? ¿Nos hemos preguntado alguna vez eso? Yo les hago la pregunta. ¿Alguna vez han recibido una visita inesperada? ¿Cómo les ha ido con esa visita inesperada? ¿Han estado preparados? ¿No han estado preparados? ¿Lo han podido atender? ¿O se han sentido como que no lo han podido atender? Alguien que comparta. A ver, Niurka, ¿te animas? Bueno, a mí sí me ha pasado. Sí, de Ajá. repente pues llega alguien que uno no espera y bueno, pues ¿qué he podido hacer? Atenderlo lo mejor posible y hacerlo como si de verdad lo estuviera esperando, ¿no? Hacerlo como si de verdad lo estuvieras esperando, con la Claro, certeza de que lo estás haciendo porque hay algo que te mueve a pensar de que lo vas a hacer bien. exacto, sí, Pero a veces ha ocurrido lo contrario. A veces ha ocurrido, por ejemplo, Jaime, yo estoy seguro que a ti a lo mejor te llega un huésped inesperado y tú de repente dijiste, uy, sí, cómo me llegó y ahorita no compré harina para las arepas, no compré. ¿Te pasó o no te pasó? Sí, sí, que siempre pasa, sobre todo cuando uno se va para el exterior, que de pronto alguien te dice, mira, llegué aquí, que estoy por Costa Rica, que voy a visitarte. Y yo, ay, caramba, ay, bueno, nada, se resuelve, ¿no? Algo se hace, ¿no? claro. Siempre hay que resolver, ¿no? César, cuéntanos. Ya se ríe ahí con Mili, o sea, que tiene algo que contar. Cuéntanos, César. Claro. En la misma línea de Jaime, pues bastante me ha ocurrido así, pues que me han... Bueno, tengo una anécdota buena, pues por ejemplo, una persona que llegó, él trabajaba como mesonero en Venezuela, habíamos tenido una relación, eh, de- él era mesonero en un club que nosotros íbamos en Maracay. Y me llama un amigo y me dice, mira, él está aquí y prácticamente no le está yendo bien. Tú me contaste que allá donde tú estás es más fácil. Yo le hablé de ti y yo le dije, bueno, mándamelo, pues. Y hablé con Mili y bueno, lo recibimos en la casa. Claro, yo tenía a mi hija, el hijo, y tú sabes, pues eso inesperado, pues, y no sabíamos cómo hacer. Y para resumir el cuento, bueno, ya le nació un hijo aquí, trabaja, tiene una familia. Por supuesto, no es perfecto, pero yo he visto las bendiciones, pues, o sea, ha escuchado, tiene un buen trabajo, se pudo traer a la mamá, al papá, ha ayudado a sus hermanos. eh, por ejemplo, él con la pareja, Mili los ayudó mucho porque tenían sus problemas, le nació el hijo es bien bonito. O sea, cosas que donde yo le digo, bueno, gracias a Dios que nos permitió colaborar con él para que eso ocurriera, pues. Qué bueno, de verdad que sí. Y fíjate bien qué interesante lo que tú acabas de decir. Bueno, bienvenidos Giovanna, Patti, que no las había visto. Bienvenidos a la charla de hoy. Hoy el pastor Carlos me encargó este tremendo trabajo. Y bueno, sea Dios el que se encargue de todo este paquete, Dios mediante. Estamos hablando de lo imprevisto, estamos hablando de las cosas que pueden suceder y lo comparamos a lo que le sucedió al pueblo de Israel cuando llegó a Egipto en medio del desierto, que no sabía realmente cuál iba a ser la verdad o la expectativa de lo que él esperaba y cómo podemos nosotros estar sucediendo en las cosas inesperadas sabiendo que Dios tiene el control, sabiendo que de alguna manera Él va a intervenir, que va a actuar, pero que no sabemos cómo. El tema es que nosotros tenemos que tener verdaderamente, como decía César,
Yo no sabía cómo iba a hacer la cosa, pero bueno, yo hice lo que pude. ¿Por qué? Porque bueno, hubo una disposición del corazón y quiero compartirles lo que dice el Salmo 37:23, que dice, el Señor dirige los pasos de los justos y se deleita en cada detalle de su vida. Que mira qué tremendo cómo Dios, a pesar de nuestras limitaciones humanas, de nuestros pensamientos a veces que nos bloquean, que nos pueden estar haciendo pensar otra cosa, Él está dirigiendo. Él está dirigiendo y cuando nosotros estamos confiando de alguna manera, se abren puertas que nosotros creemos que no se pueden abrir, pero cuando dejamos que Él sea quien haga, entonces Él se hace cargo de lo que tenemos que hacer. Y entonces exactamente ocurre, pero muchas veces no ocurre. Y entonces vemos esto como que de alguna manera es un reto a tener que considerar lo que significa en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando viene algo inesperado a nuestra vida? ¿Qué pasa cuando tenemos una situación inesperada desde el punto de vista personal, económico, de salud, de todas las circunstancias que nos pueden estar aquejando? Ya le vamos a preguntar a Manuel, que está por ahí pendiente. Yo Entonces, pienso, dime, Yuka, dime, sí, yo dilo, dilo. pienso que cuando se presenta algo inesperado, ya sea eh, en cualquier manifestación, uno tiene que enfrentarlo y dar el paso al frente, eso sabe, tomar responsabilidad en ese momento, porque Podemos, siempre, claro, podemos hacer sí, como Pedro, pero no quedarnos a la mitad del camino, sino terminar de claro, atravesar hasta agarrar la mano del Señor. claro, y confiar de que siempre uno va a salir adelante porque todo el control lo tiene Dios. Uno tiene que aprender a confiar en Él también. Así es, así ¿no? es. Sin embargo, Ajá. diga, Y don. hablamos de algo inesperado, de algo que ni siquiera estamos planificando, pero muchas veces hemos planificado cosas y dentro de la planificación sucede lo contrario, sucede algo inesperado y a la final uno se angustia, empieza uno a darle el cerebro a esa situación y cuando te pones a ver, la solución final a veces es mucho mejor de lo que uno había planificado. O a lo mejor no estaba Dios en el asunto desde el principio y tú tuviste que entender que Él tenía que estar primero. Ujú. Entonces, claro, Katrina, buenas noches, bienvenido. uno hace el plan, pero el plan de repente se cambia y entonces uno Porque no tiene que son como nuestros que, planes, sí, son los de Él. maniobrar el timón contra ese viento y bueno, después descubres cuál es el mejor camino, pues. Así es, así es. Vamos a compartir video. Guillermo, ¿tienes el control del video allí para poderlo transmitir y compartir justamente para reforzar lo que estamos conversando? Por favor. Guille, ajá, gracias. He sido pastor de una iglesia pequeña estos últimos 7 años y una de las cosas que me gusta de pastorear es invitar a las personas a comer en nuestra casa. Me encanta cocinar. Para mí es una terapia cortar vegetales y medir condimentos. Y compartir la comida con amigos parece ser universalmente significativo. Pero alguien que ha preparado una comida abundante para los amigos o familia sabe que se requiere dedicación. Ninguna cena es cosa fácil. El pan sobre la mesa representa meses de crecimiento, cosecha y tiempo preciso en el horno. Hoy tenemos el lujo de contar con supermercados, servicio de entrega a domicilio e incluso programas de cocina en la televisión. Pero en el mundo antiguo era difícil ofrecer una cena bien preparada. Ahora bien, imagina alimentar a una nación de personas que deambulaba por el desierto seco y sin cultivos. No pasó mucho tiempo antes de que el pueblo de Israel comenzara a quejarse acerca de la comida. Ahora bien, no olvidemos de que estos son los mismos israelitas que vieron la victoria de Dios sobre el poderoso faraón. El mismo Dios que dividió las aguas para su liberación. El mismo Dios que los guió con una columna de humo y de fuego y que habló con voz de trueno en el monte Sinaí. Pero cuando sintieron el gruñido en su estómago, todo lo que Dios había hecho de pronto pareció insignificante. El hecho de que nuestro estómago pueda impactar de tal manera la perspectiva de la vida también parece universal. Éxodo nos dice que allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Sus quejas serían absurdas si no nos diéramos cuenta de nuestra tendencia a hacer lo mismo. Nuestras quejas, como las de ellos,
suelen distorsionar nuestra memoria. Siempre lo que está en el pasado parece más atractivo, por lo menos cuando el camino por delante se ve árido. Los israelitas habían sido esclavos en Egipto. Dios les había enviado a Moisés porque, como le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre a mi pueblo en Egipto a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Eso apenas parece la fiesta de carne y pan que los israelitas ahora recordaban. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Los reprendió? ¿Les dijo que dejaran sus quejas? ¿Los llamó hipócritas malagradecidos? Éxodo dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Nosotros lo conocemos como el milagro del maná. Dios milagrosamente proveyó alimento para cada día para los israelitas gruñones. Lo único que debían hacer era salir de sus carpas y recoger su comida diaria del suelo. Dios seguía proveyendo, incluso para sus estómagos vacíos. No había nada que Dios no estuviera preparado para hacer por su pueblo. ¿Cómo respondió Israel a su cena en el desierto? La comieron con alegría, agradecieron a Dios por su provisión, se arrepintieron de sus quejas. Éxodo nos dice que trataron de acaparar maná. Dios había provisto alimento para cada día, pero muchos israelitas trataron de acapararlas en vasijas y recipientes. Al levantarse al próximo día, encontraron que su reserva estaba llena de gusanos y maloliente. Segundo, y tal vez peor, empezaron a quejarse de nuevo, esta vez porque no tenían carne. Es fácil expresar nuestro disgusto y censurar severamente a esos israelitas malagradecidos. ¿Cómo pudieron quejarse y desconfiar de Dios después de haber recibido tantos milagros? Pero enseguida surge una pregunta que me incomoda. ¿Acaso no somos como ellos? ¿Es posible que Dios haya provisto y en nuestra desesperación hemos acaparado su provisión sin siquiera agradecer? ¿Es posible que nuestra constante queja nos está robando el gozo de reconocer y recibir las provisiones que Él nos da y que están a nuestro alcance en este terreno desértico? Esta noche mi familia seguramente se sentará a la mesa como hacemos siempre y daremos gracias por el alimento antes de comer. Quiero hacerlo de corazón, no como una formalidad o una lección para mis hijos, pero en verdad, nuestro Dios es quien provee, nos da el alimento y todo lo necesario para los desafíos más grandes en la vida, y cuán inclinados estamos a perder de vista todas las maneras en que Él derrama su gracia, su misericordia y su plenitud sobre nosotros. En el desierto cubierto de maná o alrededor de nuestra mesa donde saboreamos los deliciosos alimentos, todo lo que tenemos es un regalo de Él. Nuestro Dios provee. Escucha. Nuestro Dios provee. Es un entendimiento. Es un entendimiento de lo que Dios está haciendo, lo que Dios hizo, hará y seguirá haciendo. Va a seguir proveyendo, va a seguir acompañando, va a seguir sustentando y va a seguir haciéndonos creer aunque tengamos miedo. Va a seguir haciéndonos entender que su propósito está en todo, como decía el apóstol Pablo en Filipenses, no solamente en la escasez, sino también en la abundancia, y en todo tengo contentamiento. Dios en todo momento está tratando siempre de hacernos entender de que Él es quien es, por lo que representa y por el valor que tiene para nuestras vidas. Por eso es tan importante como el pastor lo dice en el video, o sea, muchas veces somos desagradecidos, estamos ocupados de tantas cosas que no estamos realmente entendiendo dónde está la provisión de Dios. Dice, bueno, podemos tener escasez, sí, vamos a tener escasez en algunos momentos, vamos a tener circunstancias, pero en esas circunstancias, para poder estar listos a lo que tenemos que estar preparados, probablemente Dios no nos va a dar la provisión del dinero o lo que necesitamos, pero nos va a dar la paz para tener la capacidad para poder tomar decisiones adecuadas y para poder tener su justicia delante de nosotros para que las cosas puedan suceder como Él tiene previsto en su voluntad que suceda.
Por eso, cuando nosotros entendemos que Dios provee a sus hijos, que Dios no deja desamparado a nadie, que Dios ni nos deja ni nos desampara, como dice la Biblia, pero en medio de la escasez, en medio de las circunstancias, nosotros necesitamos es armarnos de esa fe, armarnos de lo que nos ha dicho verdaderamente Dios provee. Y eso es lo que verdaderamente tiene valor. Y eso es lo que verdaderamente debemos entender. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida, tuvo que aprender a depender de Dios. Tuvo que aprender a depender de lo que Él iba a proveer. Tuvo que aprender a entender lo que nosotros muchas veces no entendemos cuando nos falta dinero, cuando estamos escasos. Cuando uno mismo, ¿usted cree que solamente los pastores no estamos escasos? También tenemos momentos de escasez, también tenemos circunstancias en las cuales somos probados. Somos probados para comprender que Dios es nuestra provisión y que si lo podemos creer y lo declaramos, también tenemos que tener la fe para que eso pueda ser sustentado en nuestra vida. Y déjenme decirles una cosa, Él siempre provee. Y qué importante es poder comprender esto, porque al ver lo que vivió el pueblo de Israel en Egipto, al ver solamente lo que podía hacer Dios, porque ni Faraón iba a poder darles ni el pan ni la carne como les proveyó Dios, de la manera en que les proveyó y de la forma en que permitió que esa provisión pudiera llegar. Incluso los mismos israelitas, luego de ver esas demostraciones de Dios, esas grandes demostraciones de poder, ellos pensaban que de alguna manera Dios podría en algún momento fallar, pero Dios nunca falla, hermano. Dios nunca falla. Y en este caso, en el desierto, pudieron ver la provisión. Y nosotros, en medio de nuestro desierto, tenemos que creer firmemente que la provisión de Dios siempre está delante de nosotros. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos realmente entendido que esa provisión está allí? Así como le pasó a los israelitas. Así como tuvieron que preguntar en algún momento, ¿qué es esto? ¿Se acuerdan? ¿El qué es esto? El qué es esto no es otra cosa sino el maná, mis hermanos. Ese es el significado de maná, para los que no lo sabían. ¿Qué es esto? Cuando los israelitas vieron esos granos que caían en el rocío de la mañana y que eran como una escarcha, y que con eso Dios entonces le dio la instrucción para que pudieran preparar la provisión de la mañana, y les dio las codornices en la tarde también para que pudieran comer carne cuando se quejaron por la carne. O sea, Dios siempre está atento a la provisión de los que creen. Por eso yo le preguntaría hoy, ¿quién te provee? ¿Quién nos provee a nosotros? ¿Y de qué manera lo hace? ¿Por qué podemos entender esto? Porque Dios hizo la provisión y dio las indicaciones precisas, así como que si nosotros estamos atentos a la voz de Él, Él va a dar la provisión y Él va a dar las indicaciones precisas. Por eso vamos a leer lo que dice Éxodo 16, del 1 al 3, donde justamente está hablando de esta porción de la Biblia. No sé si se puede compartir, Guille, en el material o en alguna... Aquí ayúdame, Pastor o Guille, no sé quién de los ¿Dónde dos. quieres compartir, Miguel? Éxodo 16, no, para compartir en la pantalla. Éxodo 16. Éxodo 16 ya te digo, Ya lo tengo. del 1 al 3, sí, por favor. Aquí lo tienes. Ok, gracias. Dice, toda la comunidad israelita partió de Elín y llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo después de su salida de Egipto. Allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto?, le decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Y ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Entonces el Señor le dijo a Moisés, bueno, hasta ahí llega el versículo 3, pero voy a leer este. Dice, voy a hacer que llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria y voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Y el día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Dios había preparado ya la provisión. Dios había dado la instrucción. Dios había previsto que lo que iba a ser preparado para que el pueblo lo viera iba a suceder. ¿Recuerdan cuando Jesús resucita a Lázaro? Todos esperaban una expectativa de que el Señor estuviera inmediatamente en ese lugar para resucitar a Lázaro de inmediato. Y de alguna manera, de manera intencional, pero intencionalmente santa,
Él permitió que pasara más tiempo del estipulado. Y bueno, esa es otra historia, otra enseñanza que seguramente el pastor en algún momento podrá compartir. Pero en este caso, lo que sucedió fue justamente contra todas las expectativas. Por eso cuando la gente no tiene expectativas, es porque no considera lo más importante, que es tener la expectativa de que Dios es su norte, de que Dios es su sustento. Lo que pasó con Lázaro, lo que pasó con el pueblo de Israel, puede pasar con cualquiera de nosotros en cualquier circunstancia. Y nos puede suceder y nos puede retar a pensar si verdaderamente nosotros le creemos a Dios. Por eso es que es tan importante ver esto y por eso es que es tan importante comprenderlo. Cuando, cuando Jesús alimentó a las 5.000 personas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo? O sea, ¿intencionalmente creen ustedes o divinamente intencional creen ustedes que Jesús había permitido que esa gente se quedara en este lugar? Que esa gente se quedara a esperar lo que había recibido. Habían recibido pan del cielo, pero no habían recibido pan en la boca. Necesitaban pan de la comida, aunque ya lo habían recibido espiritualmente. Y sin embargo, él verdaderamente estaba ocupado en suplir esa necesidad. Pero luego que todos fueron saciados, él dijo, yo estoy trabajando por lo que va a permanecer, no por lo que se acaba, porque lo que va a permanecer es eterno. Y Amén. es lo que de alguna manera es importante entender que Dios nos quiere demostrar. En medio de la escasez, en medio de las circunstancias, nosotros debemos retar a la provisión de Dios. Nosotros debemos retar a la eternidad de Dios. Nosotros debemos creer que el que sustenta nuestra vida es el que tiene el control de absolutamente todas las cosas. Y por eso, verdaderamente, él afirmó, Jesús, yo soy el pan de vida y el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. Porque era necesario entender esto, porque era necesario comprender la importancia de cómo Dios había estructurado todo para que sucediera de la manera en que sucedió. Y a pesar de todas las cosas, aún con todo lo que pasó, aún con todas las señales, aún con todos los prodigios que Dios había permitido en el paso del pueblo de Dios por el desierto, ellos aún tuvieron todavía dudas, aún negaron. ¿Cuántas veces, a pesar de los milagros de Dios en nuestra vida, nosotros hemos renegado en algún momento de debilidad? Les pregunto. Dejo la pregunta abierta para los que quieran responder con valentía. Ya los que, ya los que respondieron, respondieron. No, Jaime, dale chance a otro, porque tú ya cumplí años y no, vamos a dejarte tranquilo para el cumpleaños. A ver, vamos a ver por acá. No sé si Pati se anima a conversar. ¿Estás ahí, Pati? Sí. ¿Te animas a compartirnos algo, Pati? Pues sí, cuando uno está en necesidad, muchas veces tiende a hacer lo que hicieron los israelitas. Y hay otra cosa, tiende uno también a enceguecerse frente a las bendiciones que Dios está dando. Porque si yo quiero determinada cosa, pero para eso Dios tiene que darme otras, de pronto no me doy cuenta porque lo que estoy esperando es diferente a lo que Dios me está dando. Entonces, ahí caemos fácilmente en la queja, en no disfrutar lo que Dios nos da, sino estar sufriendo por lo que queremos tener o creemos que necesitamos. Tienes el micrófono cerrado, Miguel. Sí, perdón, creo que Manuel había levantado la mano. La señora Catina que está aquí, Perdón, Catina, perdón. Te escuchamos. tiene que abrir el micrófono, Catina. Manuel también Actívalo. había levantado la Ahí, mano. ahí está, ahí está. Muy buenas noches, que el Señor me los bendiga. Amén. El Señor es bien sabio y cada día me maravillo de las maravillosas cosas que Él hace. Amén. Wow. Minuto tras minuto. Lo que pasa es que la humanidad está ciega, definitivamente. En Sí. tantas cosas preciosas que el Señor mete su mano y la gente no lo ve. Pero volviendo al tema, en noviembre 26, yo tenía nada más que 5 pesos. Y tenía una cita, estaba por allá por Brooklyn. Entonces yo no tenía para comer ni para nada. Y salgo yo después que oré, hice mi salmo y qué sé yo. Le digo, bueno, allá te dejo yo el lío, porque tú sabes que estoy pelada. Cuando me dé hambre, tú encargues mis tripas. Así yo le hablo al Señor desde que soy niña, porque peleaba con él y todo.
yo le hablo como que es mi amigo. Así le hablo yo. Y entre él y yo hay una comunicación media loca, pero la hay. De mi parte, no de él. Bueno, la cosa es que estoy al frente de la oficina del doctor y de repente me levanto para ir para adentro de una oficina que había allí para coger un poquito de aire y sentarme, porque tenía muchas horas de pie. Cuando voy caminando, yo veo como un billete de $5 en el piso. Y yo cogí rápido, me doblé y lo cogí. Pero que no lo miré bien ni nada, me lo metí al bolsillo. Había una muchacha al frente y me dice, a mí se me cayó un billete de $5. Y yo le dije, este no es. No se lo dije porque usted sabe cómo es. Y entonces, ella siguió chavando con que eran los 5 pesos de ella. Yo me hice la loca, fui y me senté y cogí y abrí el billete que había encontrado. Primeramente era un billete de 50 y otro de 20, que yo no sé de dónde ya se sacó que eran 5. La verdad que no entiendo. Bueno, la cosa fue que yo le di gracias a Dios, gloria a Dios, y me puse bien contenta y delante de todo el mundo no me importó. Todo el mundo se enteró, le llegó el chisme a la muchacha y ella viene y me dice, qué bendición tú tienes. Y yo le dije, y sí, él fue el que me los dio porque lo necesitaba y él lo sabe, porque él es maravilloso y grande. Así que tú venga con el cuento que a ti te perdieron 5 pesos, porque era un billete de 50. Ahí está la primera mentira tuya. Y ya me quedé y seguí alabando al Señor, pero Él me proveyó. Y siempre, siempre andó conmigo y siempre me provee, siempre me ha cuidado, me ha sacado de peligro, me ha salvado mi vida en varias ocasiones y aquí estoy y sigo fiel y pendiente a mi Cristo. Y con Cristo todo y sin Dios nada. Créanme que sí. Que Amén. Dios los bendiga y muchas gracias por escucharme. Gracias, excelente comentario. Manuelito, te escuchamos. Está muy bueno. Bueno, yo pienso igual, yo pienso que Dios, yo pienso que, como dice la compañera anterior, en veces desperdiciamos el tiempo en las cosas que no están y no aprovechamos de disfrutar las cosas que tenemos. Entonces, al fin, las que no están no sabemos si van a llegar y las que están se nos van porque no las sabemos apreciar. Y creo que lo mismo pasa con Dios, ¿verdad? A veces esperamos tanto y está ahí para nosotros y nos cuesta tanto verlo y nos cuesta tanto disfrutarlo y nos cuesta tanto ser agradecidos con Dios con solo el hecho de poder abrir los ojos y ver un rato la naturaleza, ver un rato el cielo y ver esos colores majestuosos, que de esos tonos y esos colores que hace Dios tan increíbles que ya con solo eso ya uno puede ver la majestuosidad y el poder que tiene Dios. Esa era mi intervención. Sí, es Manuelito, gracias. Bueno, Jaime, tú Amén. querías comentar, te escuchamos. Bueno, lo que yo quería decir que hay que entender que el pueblo de Israel venía de 400 años de esclavitud. ¿Y por qué lo digo? Es más difícil sacar de la esclavitud, no de los grillos, sino de la mente. Ellos estaban esclavos en la mente. ¿Y por qué lo digo? Bueno, yo recuerdo cuando yo llego acá a Costa Rica, primeros meses, el primer mercado que yo hago en Costa Rica, después de la escasez de Venezuela, es que yo compro 3, 4 cafés, no sé cuántas cuartos de harina, y compro como que si ya, y un día me doy cuenta, digo yo, "Ah, pero es que si yo voy para el mercado consigo café, pues ¿para qué voy a comprar tanto café para tener en la casa cuando yo puedo comprar para ahorita y mañana cuando se me acabe voy y compro lo demás, pues y no pasa nada? Entonces, eso es un ejemplo sencillo. Yo vengo con la mente de la escasez. Me imagino que estas personas que venían con su mente de esclavitud siguen estando en ese mismo sentido esclavos. Y todos somos así, de alguna otra manera. Nos esclavizamos y nos armamos la mayor cantidad de los problemas los tenemos aquí. Cuando vemos, nos preocupamos por cosas, como decimos, por cosas que posiblemente ni van a pasar. Entonces,
ese mismo pueblo decía, bueno, ¿qué va a pasar mañana? Porque no tengo comida. No tienes que preocuparte por mañana, porque tu Dios te va a proveer. Y esa parte es la más difícil de uno amarrarse. Porque uno siempre quiere tener dominio y sabe, y tiene que entender que el dominio no es de uno, el dominio es del Padre. Cuando uno logra hacer eso, la paz empieza a reinar en uno y gracias a Dios la he tenido, porque antes no la tenía. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que no Uf. entendíamos Y hasta si que tú te pones a ver, te levantas y dices, pero ya va, y estás tranquilo. Y dices, ¿cómo es que estoy tranquilo si yo hace cuestión de unos meses atrás andaba angustiado con algo y que al final no sucedió? De los problemas, la mayor parte de los problemas los tiene uno. Tres. De hecho, uno vive entre el pasado y el futuro, porque el presente nunca lo vas a percibir. Pero tienes que entender que todo este movimiento lo va a manejar el Padre. Si tú lo entiendes, suave. Pero pues, preocupados y no ocupados en él. correcto. Así es. Gracias, Jaime. Gracias. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Jaime y me trajiste muchos recuerdos a la mente porque a nosotros los cubanos también nos sucede eso. Sabemos que venimos de un país que el gobierno es dictador y pasamos muchas necesidades. Y la mayoría de los cubanos que llegan aquí a este país, cuando comienza ese inicio, lo que hacen es acaparar, o sea, van y compran todo porque piensan, traen la mentalidad de que pues se le va a acabar y que después no van a tener más nada y que entonces eso es un proceso que poco a poco uno se va adaptando y entonces va abriendo la mente y va entendiendo que ya no estamos en aquel sistema, que estamos en un sistema donde no hay necesidad de hacer esas cosas, pero es ese pensamiento de necesidad que uno crea, ¿no? Incluso guardaban hasta las laticas para guardar el aceite, colar el aceite y que durara el aceite para seguirlo usando. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Pero es que es así, viene uno con esa mentalidad y poco a poco uno ya se va adaptando, pero sí, eso se queda en la mente por mucho tiempo. Por eso cuando Dios nos lleva al desierto, nos lleva a depender de Él. Porque el único lugar donde vamos a escuchar su voz verdaderamente es allí. Porque nos aparta justamente ese desierto para no escuchar a más nadie que no sea su voz. Y como dice Oseas 2, 14, 15, allí te llevaré al desierto y te hablaré al corazón, que es el único lugar donde Dios verdaderamente habla a donde tiene que hablar. Nos quedamos solos, nos quedamos en el desierto y Dios lleva a Israel al desierto para que verdaderamente comiencen a aprender lo que significa la dependencia y la provisión. Y creo que cada uno de nosotros en su expectativa, más que todo, creo que esto no es una retoma del proceso que hemos vivido, sino una reafirmación del proceso que Dios nos permite vivir en este tiempo. Para los que de alguna manera han pasado por el proceso de migración o de emigración, ha sido también en muchos momentos un tiempo de entender si somos retados en la abundancia o en la escasez. Y por alguna razón Dios permitió que el maná que acapararon se pudriera de gusanos al día siguiente, porque de alguna manera el que está pensando en mentalidad de sobreabundancia sin depender de Dios, entonces va a ser abundante, pero en otras cosas que no tienen que ver con lo que Dios le da. Y eso se llama envidia, eso se llama codicia, eso se llama avaricia, eso se llama una cantidad de cosas que se generan en la naturaleza humana cuando no dependen justamente de la presencia de Dios. Y es muy cierto lo que dice Niurka, o sea, hasta la latica la guardaste, pero ¿de qué te sirve la latica si lo que sirve era oxidar? O sea, al final de todo esto, no estamos haciendo otra cosa. Y Dios siempre se va a hacer cargo de suplir lo suficiente y lo necesario. Porque el que verdaderamente entiende esto, entiende que solamente tiene que buscar su reino para que todas las demás cosas sean añadidas. Y eso es lo que nosotros estamos siendo retados y desafiados a aprender y a recordar cada día de nuestra vida. Bienvenida, hermana Leticia. Igualmente, Giovanna, me encantaría escucharte o escucharte, que el grupo también te quiere escuchar si quieres compartir. ¿Está Giovanna? Giovanna. Giovanita, como que se despegó un poquitico el micrófono, bueno, ojalá que escuche.
Bueno, es tremendo esto porque justamente venimos desafiados en este tiempo a muchas cosas, muy particularmente Dios está... hola Hola, sí, Joana, sí estoy, Joana, pero el teléfono lo tenía en una mesa y estoy por otro lado. Acuérdate que estoy trabajando ahorita. cierto. Bueno, pero sí pudiste escuchar un poco lo que compartieron mis Sí, compañeros. lo estoy escuchando, pero tengo aquí, estoy con el grupo, estoy en el trabajo. Yo lo Bueno, sigo escuchando. Dale, listo. ok. Ahora, fíjense bien qué importante es todo esto. Al final de todo esto, lo importante es recordar dónde está la provisión. Y sí, ciertamente la provisión está en el Señor, pero está mucho más allá. Hebreos 4, del 14 al 16 dice claramente que tenemos un sumo sacerdote, que tenemos a Jesús, que tenemos al Hijo de Dios y que nos invita a confiar en lo que hemos creído, que nos invita a confiar en lo que hemos entendido, que nos invita a confiar en que Él también tuvo escasez, que a Él también le faltó pan y el diablo le dijo, convierte las piedras en pan. ¿Se acuerdan? Que a él también le faltó situaciones en las cuales se vio movido, se vio necesitado y simplemente él lo único que hizo fue decir, yo hago lo que mi padre hace, yo solamente obedezco lo que él me dice. Y si nosotros fuéramos obedientes a la voz del Padre, estaríamos preparados para cada una de las pruebas que nosotros estamos enfrentando. Y sin embargo, a pesar de eso, muchas veces se nos olvida, muchas veces pecamos, muchas veces incluso hasta renegamos de Dios. Y pastor, renegamos de Dios, sí, ha sucedido. No puedo decir que siempre, pero ha habido momentos en los cuales yo creo que de alguna manera uno ha sido movido a estas cosas. Pero la importancia de todo esto es que hay un rey que reina en un trono de gracia. Es que hay un rey que reina para nosotros. Es un rey que fue hecho a la medida del Padre para que fuera él mismo en esencia Padre, Hijo y Espíritu, para que él fuera él mismo en esencia el regalo más importante que hemos podido recibir. Yo siempre en diciembre me acuerdo de la cita de Isaías 9:6, hace un rato lo acabo de mencionar, que es un niño que nos ha nacido y que verdaderamente vino para gobernar como consejero, admirable Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Esa esencia es la herencia que tenemos. Y esa esencia es la herencia que nos acompaña en medio de la escasez, porque la misma palabra en hebreo dice que cuando vayamos al trono de la gracia, recibiremos su misericordia y recibiremos y encontraremos la gracia que nos va a ayudar cuando más la necesitamos. Y esa es la certeza que tenemos. De manera de que el maná, el qué es esto, si nos preguntamos qué es esto, es su gracia. Si nos preguntamos qué es esto, es su bendición. Si nos preguntamos qué es esto, es la certeza que tenemos que Él sigue siendo la provisión. Llámese maná, llámese codorniz, llámese justamente el dinero que alcanza para lo suficiente, llámese la paz que nos permite tomar las mejores decisiones en los momentos más difíciles, llámese la consolación en el momento de la angustia, llámese las circunstancias que nos aparta del mal. Eso es el sustento y la provisión del Padre para todos nosotros. Y podemos creerlo firmemente. Sí, yo he tenido lecciones muy hermosas. Incluso puedo decir que con los años que tengo, Pastor Carlos y yo somos de la misma escuela, de la misma promoción. Y con los años que tengo, y yo sé que el Pastor Carlos también lo ha vivido, muchas veces son nuestros hijos los que nos dan las mejores enseñanzas. Y hemos recibido de nuestros hijos el entendimiento de las mejores enseñanzas, porque Cristo a través de los hijos nos quiere recordar en esa imagen que nosotros, más que padres, somos hijos. Y fuimos llamados para tener mentalidad de hijo, para hacer lo que el Padre quiere. Para obedecer al Padre, para seguir su voluntad, para seguir en su presencia y para permitirnos de que verdaderamente Él pueda seguir siendo el sustento. Qué importante entender que en el desierto también está Dios. Qué importante entender que en medio de las circunstancias desérticas, llámese maná, llámese codorniz, llámese el agua de la roca, lo que ustedes quieran considerar, Dios siempre está presente. Y se manifiesta en la misma manera en la que nuestra fe se hace presente, porque justamente la fe es la que permite sustentar esta falta. Y nosotros nos vemos, mi esposa y yo siempre hablamos y decimos las cosas, y va a dar la provisión para esto, y no va a dar para esto. Y bueno, pero el Señor tiene el control. O sea, al final de todo esto, Él es quien se hace cargo de todas las cosas, Él es quien tiene la ayuda, Él es quien tiene la certeza, y Él es el que verdaderamente está hecho para que nosotros podamos entender de que nuestra vida no puede estar llena de quejas, sino tiene que estar llena de alabanza y agradecimiento al que nos provee, al que nos suple.
Y si tú lo crees y todo el que está escuchando este estudio lo cree, simplemente confía en la certeza de que ese príncipe de paz está para tu vida, no en la Navidad, sino los 365 días del año, toda tu vida. En la palabra dice más de 365 veces, recuerdo que decía en una película, yo lo he comprobado, no temas, estoy contigo. No temas, estoy contigo. No temas, estoy contigo. Y todos los días el Señor nos dice, en medio de la escasez, no temas, estoy contigo. Mi hermano, es el tiempo de dejar la queja. El desierto se hizo para pasar vacaciones con Dios y para comprender que de esas vacaciones vamos a salir fortalecidos. No sé si lo Amén. habían considerado, pero yo lo aprendí hace poco tiempo. Y seguimos aprendiendo todos los días en esta gracia y en esta verdad que nos sigue manifestando a través de lo que hemos entendido. ¿Ponemos la confianza en las cosas del mundo? ¿Ponemos la confianza en las riquezas? ¿O depositamos nuestra confianza en Dios? ¿Podemos aprender a ser diligentes en ser parte de lo que nosotros hemos recibido? ¿O podemos hacer nuestra parte para que no vamos a proveernos por nosotros mismos, sino vamos a proveer por su voluntad y por su gracia? Yo los invito a considerar esta enseñanza. Creo que el desierto, como conclusión, es un excelente lugar para pasar vacaciones. Y el que es esto, ahora que se convierta simplemente en yo sé lo que es su gracia, es su sustento, es su garantía de que puedo seguir adelante confiando de su mano y que su vara y su callado no me abandonarán y que cuando Moisés se sintió tartamudo tuvo a Aarón y cuando las cosas le fallaron en el poder tuvo la vara y luego tuvo la gracia y luego tuvo el arca y luego tuvo la herencia de lo que hoy recibimos nosotros como hijos. Desde que Abraham creyó que no podía tener hijos y ahora todos nosotros somos hijos de Abraham. Así que pensemos que el desierto es una nueva oportunidad. No tengamos la duda del sustento de Dios y en los momentos de duda afirmemos nuestra fe. Pastor Carlos, suyas son las cámaras de vuelta. Gracias, Miguel. Fíjense que casualmente mientras estoy aquí escuchando a Miguel Ángel, recibí un mensaje de una señora que algunos aquí la conocen, Susana Sandoval. ¿Te acuerdas, Jaime, de Susi? Sí, Ella de pronto comenzó a perder la voz y se quedó prácticamente muda, ¿verdad? le dio un cáncer en laringe, algo así. Cáncer, pero entonces en medio de eso, al esposo le diagnostican leucemia. También. Entonces ahora me acaba de decir que, vamos a ver, dice que la semana pasada le hicieron exámenes médicos y que le dijeron que ya no tiene leucemia. Amén. Y yo le digo, wow, pero eso es un milagro porque, bueno, yo siempre he pensado que la leucemia no se cura. No se cura. Exacto. Me dice, sí, pero es que los médicos lo vieron y le dijeron que no tiene leucemia. Entonces dice que fueron hace como 22 días a un servicio, que vino un pastor que tiene el don de sanidad, que solo estaban 15 personas en ese culto y que ahí recibió el milagro. Y me está contando que el Señor tuvo que tratar con él, que él no estaba bien en los caminos del Señor, que él fingía que estaba, pero que no. Y que entonces estuvo al borde de la muerte y tuvo que estar al borde de la muerte para que pudiera entender. Y dice que después de ese milagro el hombre, bueno, es otro ahora, es una transformación total y ahora anda por todas partes evangelizando y dando testimonio de lo que Dios hizo. Eso lo estoy contando porque eh, Dios permitió que él pasara por un desierto que, óigame, una cosa es que yo se lo diga y otra cosa seguramente es cuando alguien lo pasa, porque alguien que tiene leucemia, pues seguramente no debe ser fácil para él. Pero miren, el Señor utilizó eso para hacer algo grande en él, porque con toda seguridad sabemos que su alma vale más que su... Me llamó mucho la atención lo que acaba de decir Miguel Ángel, ¿verdad? Que el desierto es un periodo de vacaciones con el Señor. Y entonces, claro, cuando estamos pasando por el desierto, no, nos cuesta mucho verlo así, pero sí, cuando escuchamos un testimonio como este, eh, nos damos cuenta de que el Señor muchas veces permite que pasemos por dificultades con un propósito.
Y también quiero hablar sobre eso de que estamos hablando al principio, y que a veces en ese momento, cuando uno está pasando por la situación más difícil, este, recibe esa llamada, ¿verdad? Como dijo César ahora. Mira, es que tengo esta persona aquí, o mira, Jaime, que estoy pasando por una situación, y tú dices, bueno, como que, ¿y de a dónde? ¿Y cómo hago yo para recibir a alguien aquí si yo no tengo, y si con dificultad estoy comiendo yo, y qué pena, y cómo hago? No tengo ni dónde ponerlo a dormir. Pero muchas veces el Señor utiliza eso para bendecirnos. Por eso nosotros tenemos que estar con los oídos atentos al Señor. Y yo quiero cerrar diciéndoles este versículo del libro de Proverbios, capítulo 19, el versículo 17 dice, a Jehová presta el que da el pobre, y el que bien ha hecho se lo volverá a pagar. Así que yo lo creo firmemente que el Señor es nuestro proveedor y que Él tiene control de todo. Bueno, bienvenidos todos al período de los reinos de Israel y de Judá. Muchas bendiciones, nos vemos la próxima.